Bueno, ya había hecho un video acerca de este tema, pero no lo publiqué. Quiero volver a hacerlo otra vez, a ver si suena un poquito más coherente o puedo tocar todos los temas que iba a tocar al respecto, ¿no? Y es que, bueno, los aspectos políticos a veces, bueno, hacen que uno converse acerca de los temas que están ocurriendo en el mundo hoy en día, ¿no? Y es interesante porque, bueno, porque se relacionan, todos se relacionan, todo está unido, todo tiene más o menos la misma lógica, la misma razón. Entonces, bueno, se puede conversar un poco al respecto, ¿no? Y es que, bueno, la semana pasada en Canadá despidieron a un comentarista deportivo famoso de alta data. Tenía como 20, 30 años de, digamos, de historia dentro del mundo deportivo. Y bueno, lo despidieron por una razón política, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo creo que al parecer es bastante común en casi todos los deportes, ¿no? Que los comentaristas deportivos, pues de vez en cuando, bueno, y hoy en día todo el mundo tiene, digamos, la potestad y la libre expresión, ¿no? De decir sus opiniones al respecto de muchas cosas. Y bueno, al parecer, bueno, su forma de desempeñarse en su trabajo como comentarista deportivo era, bueno, también dar ciertas opiniones políticas o sociales acerca de temas, digamos, candentes, homosexualidad, religión, etcétera, cosas así por el estilo, que, digamos, tocan también el mundo político. Y bueno, lo despidieron porque, básicamente, bueno, siendo Canadá un país angloparlante en su mayoría, en su gran extensión, pues dijo dos palabras que, aunque son sencillas, simples, pueden sonar un poco hirientes o, digamos, son sensitivas, ¿no? Son palabras que hay que tener cuidado y no hay que mencionar juntas, y es you people, ¿no? Se le ocurrió decir you people al aire y obviamente refiriéndose a grupos étnicos, grupos con un poco un tono de xenofobia, no racismo, porque es que la gente confunde siempre y es muy fácil confundir la xenofobia con el racismo, pero no, lo dijo de una forma xenofóbica respecto a, bueno, los grupos que vienen al país, a Canadá, a robarse la miel y la leche del país, ¿no? Citando referencias bíblicas, ¿no? Que generalmente usa el tipo de gente que es conservadora, ¿no? Bueno, los republicanos también, ¿no? Los liberales también los usamos de vez en cuando, ¿no? Pero en todo caso, bueno, eh, ese fue la gota que derramó el vaso dentro de una sociedad canadiense que es altamente migrante. Digamos, el país completo son países de una sociedad migrante muy parecida a los Estados Unidos, que es la misma razón por la que uno no entiende la retórica de Trump, por ejemplo. Y bueno, y allí uno ve la gran diferencia entre lo que es Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos permite que su presidente diga ese tipo de palabras, porque cuántas veces no ha dicho presidente Trump, you people, sin ningún problema. Porque claro, está el tema de la libertad de expresión y tú deberías en teoría ser capaz y ser libre de expresar la libertad de expresión, pero ¿qué implica eso, no? O sea, como sociedad, bueno, tiene que haber repercusiones o no. O sea, simplemente por expresarte, porque no estás diciendo que tú estás matando a alguien, ¿no? O sea, simplemente estás dando tu opinión. Y hasta qué punto, bueno, tú puedes ser libre de dar tu opinión, ¿no? O sea, simplemente estás diciendo algo, ¿no? Estás diciendo cosas, ¿no? Eh, y bueno, llega el punto en que tú dices, bueno, tú como jefe de Estado, o sea, porque está bien que uno lo diga en un centro comercial y en una cola de un supermercado y bueno, está obstinado y diga you people, pero cuando tú eres una personalidad, ¿sí? Y utilizas ese vocabulario dentro de un contexto xenofóbico de odio hacia personas que vienen de otro país, que están recién llegados, otra vez, cuando el país es una completa mezcla de gente que viene de otras latitudes, porque eso es lo que es Canadá, los únicos que realmente pueden decir que son canadienses son los indígenas canadienses, nativos, ¿sí? Con rasgos y facciones muy particulares de los canadienses. Lo mismo en Estados Unidos. O sea, Trump no es 100% americano, él es, ¿sí? De descendencia de otras partes del mundo. Eh, Porque todos los que sean blancos en esta tierra que se llama América tienen que venir de otros lados. O sea, si me explico, de Europa, y principalmente de Europa.
O sea, no somos gente nativa de esta tierra, ¿no? O como mínimo tenemos mezclas, ¿sí? Infinitas, ¿no? Mientras que no, o sea, la gente, y esos comentarios pues suenan feos, ¿no? O sea, por más que sea que tú tengas y tú puedas adherirte a tu libertad de expresión, y a tu libertad de decir, bueno, yo puedo decir lo que me venga en gana, hay que tener cuidado, porque está el caso de Ruanda, lo que pasó en Ruanda y acerca de, digamos, el fomentar ese vocabulario y eso, y todavía, hoy en día, ese es el problema, ¿no? El que tú como gente que está en el poder, tú tienes que tener cuidado con la forma como te expresas. Porque puedes desatar, si no te controlas un poquito, o si no lo haces un poco dentro de un espectro lógico, y simplemente atacando y diciendo y quejándote todo el tiempo, y digamos con un toque negativo todo el tiempo acerca de la gente que viene del extranjero, y metiéndolos todos en un mismo saco, o haciendo separacionismos, puedes terminar en un estado de violencia que no se pueda controlar, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, ejemplos como, y hoy en día pues el mundo está hecho un fosforín, ¿no? Sí, un eh, está hecho que explota por cualquier cosa, ¿no? Un polvorín, está hecho un polvorín porque está China, está Irán, está Francia, está Inglaterra, está Bolivia, está Chile, está Argentina, está Ecuador. Todos esos países están en protestas todo el tiempo por pendejadas o por cualquier cosa que pueda pasar, porque aumentaron la gasolina o porque quieren hacer leyes migratorias o porque quieren, o de extradición o porque precisamente quieren salirse de la Unión Europea, etcétera. Entonces, hay un montón de razones por las cuales la gente les parece que ya están obstinadas y quieren expresar su rabia y su ira, y bueno, eso de que precisamente el hecho de que estemos a punto de polvorín, ¿no? O sea, que el mundo esté en esa situación, hace que haya una cierta responsabilidad en la gente que tiene esos niveles de audiencia, ¿no? Y de capacidad de expresión amplia, más allá de lo que uno pueda tener como libertad de expresión en su día a día, ¿no? En una persona común. Y es allí donde tienen que tener cuidado. Entonces, bueno, al comentarista, bueno, lo despidieron, lo terminaron despidiendo y bueno, Trump, bueno, ahorita está en un proceso de impeachment, pero bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en Estados Unidos y en Canadá también. En Canadá ahorita salió un grupo defendiendo al comentarista, pero obviamente no lo van a volver a contratar, al menos no pareciese que ese fuese la vía que van a tomar los canadienses. Ya se decidió, los jefes dijeron no, no más y bueno, no creo que lo vayan a volver a contratar, quién sabe a dónde irá a parar. Pero, por ejemplo, ahí está la diferencia, ¿no? Los canadienses no lo permiten, los estadounidenses, pues hay una parte de la población estadounidense importante que todavía soporta y apoya al presidente Trump, a pesar de su léxico un poco cortante, ¿sí? Un poco fuera de contexto, ¿no? Un poco fuera de raciocinio, siempre atacando a grupos, a minorías, a personas que, bueno, se consideran con bajos derechos, con pocos derechos dentro de la sociedad, o que siempre son atacadas por sus preferencias sexuales, por su color de piel, por su descendencia, etcétera. Y bueno, él siendo una persona blanca, rica, que no ha levantado, sino nunca se le ha roto una uña por hacer nada, pues suena ilógico, ¿no? Suena un poco privilegiado, ¿no? El hecho de que pueda decir esas cosas y bueno, ahorita lo están haciendo el impeachment, quién sabe qué va a terminar en eso, no se sabe si va a terminar realmente en lo que quieren los demócratas, que fuera, los saquen de la oficina, y bueno, quién sabe que si que podría darse que la presidenta de la Cámara de los Diputados, Nancy Pelosi, bueno, llegue al poder, llegue a la presidencia, ¿no? Por una pronta salida de Trump de la Casa Blanca, ¿no? Intempestuosa, ¿no? Como quien dice. Pero allí entra la diferencia entre cómo, por ejemplo, también Canadá, aunque puertas adentro de su forma de una forma, se comporta de una forma, puertas afuera, sí sigue ahí mismo los lineamientos de Trump, sin ningún problema. Y está el tema del Bolivia. Bolivia, por ejemplo, un presidente amplio, completamente amplio, abierto,
que podría parecerse a un Justin Trudeau, mucho más que a un Trump, en su forma de pensar, en su pensamiento, etcétera. Y Bolivia y Canadá lo ve como si fuese, bueno, renunció, no tuvo ninguna presión, que de hecho sí, está bien, renunció, pero se ve un poco la diferencia entre cómo ven ellos, por ejemplo, cómo miden las protestas en China, por ejemplo, versus las protestas en Brasil. En China no ha muerto ningún chino, que yo sepa, o la cantidad de muertos en China por las protestas ha sido minúscula, quizá uno, no ha habido. Mientras que en Bolivia, en menos de una semana o dos, ya hay casi un centenar de muertos, porque no se sabe. La realidad es que no se sabe tampoco cuántos habrán, porque hay un golpe de Estado, de hecho, los poderes están tomados, no se sabe quién tiene el poder, etcétera. Es todo un desastre en Bolivia. Y Canadá lo reflejan como si, bueno, Evo renunció, sí, está bien, renunció, y bueno, y no hablan de golpe de Estado cuando sí, de hecho también hubo un cierto golpe de Estado y otra vez no hay lineamientos, o sea, no hay secuencia en lo que debería estar ocurriendo, ¿no? No hay ningún respeto a la Carta Magna ni a nada, ¿no? Piden elecciones cuando acá hace poco hubieron elecciones, ganó Evo, les guste o no les guste, pero ganó Evo y bueno, ahí están las fallas de la izquierda, etcétera, que pueden haber, ¿no? Pero bueno, está también el tema otra vez de la libertad de expresión y cómo tú tienes que tener cuidado con eso, porque de hecho, o sea, ¿qué pasa? En Bolivia, el libertinaje de expresión ha hecho que haya una sociedad completamente dividida, completamente separada, en la que, bueno, la gente simplemente, al no tener cuidado en la forma que se expresa, al ser xenófoba, al ser racista, allí sí en Bolivia racista porque son en contra de sus mismos eh, ciudadanos, ¿no? Porque es que es el indio, sí, la persona pobre, ¿no? Despectiva, de una forma muy despectiva, pues trata a sus congéneres de esa forma y pues termina creando ese odio hacia la misma población y bueno, terminan en ese tipo de guerras civiles que hoy en día, de hecho, ocurre en Bolivia. Básicamente, una guerra civil. Bueno, el pueblo como tal no se ha organizado, bueno, está medio organizado, pero bueno, puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Y bueno, hay que verlo desde su punto de vista, desde su perspectiva. Bueno, la ironía de la gente, ¿no? Y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, así está el mundo, lleno de protestas por todos lados, de acusaciones, de dimes y diretes por todos lados. Y bueno, hay que tener cuidado. De hecho, la libertad de expresión sí tiene que tener cier- cierta perspectiva, ¿no? Y tú como ente, sea individual o en un colectivo o con cierta responsabilidad, tienes que tener cuidado en cómo te expresas, qué dices, porque de lo contrario, bueno, pues tienes que medir tus palabras siempre, todo el tiempo. Así no lo quieras reconocer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el trabajo, una jefa, por ejemplo, una persona con poder, no puede expresarse mal de los estudiantes, por más que te parezcan personas que no te gustan, no tienes alguna, pero así lo hacen, ¿no? Y bueno, uno trata de no hacerlo porque precisamente uno es empleado, pero tú tienes que tener cuidado con la forma en que te expresas, ¿no? Y ese es el punto más que quería tocar al respecto, ¿no? Esas diferencias, ¿no? que hay entre los países y como dos palabras como you people pueden generar cierta controversia en el mundo entero, ¿no?